¿Sabías que una noche en Polanco cambió para siempre el entretenimiento mexicano? Carlos Slim, el hombre más rico de México, se encontró con Domelipa y Pedro Fernández en una elegante boutique cuando las luces se apagaron. Lo que pasó después revolucionó la industria y unió a 500 millones de personas. Una propuesta millonaria que nadie esperaba. Un proyecto que haría llorar de orgullo a todo México. Esta historia real te va a emocionar y te hará sentir orgulloso de ser mexicano. La noche que cambió todo. Carlos Slim, Domelipa y Pedro Fernández era una noche de octubre en la Ciudad de México, cuando las luces de la exclusiva boutique de Versace en Polanco brillaban como diamantes contra el cielo estrellado. La élite mexicana se había congregado para la presentación de la nueva colección de la casa italiana, pero nadie imaginaba que esa velada se convertiría en el encuentro que revolucionaría el mundo del entretenimiento mexicano para siempre. Carlos Slim Elú, el magnate más poderoso de México, había llegado discretamente a la fiesta. A sus 84 años, el empresario libanés mexicano conservaba esa mirada penetrante que había construido un imperio de telecomunicaciones valorado en más de $60,000 millones. Vestía un traje negro impecable de Armani, y su presencia imponía respeto entre los invitados que susurraban su nombre al verlo pasar. Su bastón de caoba, regalo de su difunta esposa Soumaya, golpeaba suavemente el mármol italiano mientras observaba con detenimiento cada detalle de la elegante reunión. En el otro extremo del salón, Dominique Elizabeth Reséndez Robledo, mejor conocida como Domelipa, resplandecía con un vestido dorado que realzaba su juventud y carisma. La influencer de 23 años había conquistado las redes sociales con más de 60 millones de seguidores, convirtiéndose en una de las personalidades más influyentes de Latinoamérica. Su risa contagiosa llenaba el ambiente mientras posaba para las cámaras de los fotógrafos presentes, alternando entre selfies con admiradores y entrevistas improvisadas para medios especializados en entretenimiento. Su manager, nervioso por la importancia del evento, la seguía a corta distancia asegurándose de que cada momento fuera documentado para sus plataformas digitales. Pedro Fernández, el cantante y actor que había enamorado a México durante décadas, conversaba animadamente con otros artistas cerca de la barra. A sus 54 años, el intérprete de Amorcito Corazón mantenía esa sonrisa encantadora que lo había catapultado al estrellato desde los años 80. Su presencia evocaba nostalgia y admiración entre los asistentes de todas las edades. Vestía un elegante smoking azul marino que complementaba perfectamente su cabello plateado, y su voz melodiosa se escuchaba por encima del murmullo general cuando relataba anécdotas de sus giras internacionales. La boutique de Versace se había transformado en un palacio de cristal y oro para la ocasión. Arreglos florales de orquídeas mexicanas decoraban cada rincón, mientras camareros vestidos de blanco servían champagne Dom Pérignon y canapés diseñados por el chef más prestigioso de la capital. El ambiente era de lujo absoluto, con música de jazz suave que creaba la atmósfera perfecta para los negocios y las conexiones sociales que caracterizan estos eventos exclusivos. La noche transcurría con normalidad hasta que un apagón repentino sumió el lugar en la oscuridad total. Los murmullos de preocupación se extendieron entre los invitados, algunos encendiendo las linternas de sus teléfonos celulares mientras otros buscaban a tientas las salidas de emergencia. Pero Carlos Slim, con su característico temple empresarial forjado en décadas de crisis y oportunidades, se dirigió hacia el micrófono del escenario con pasos firmes y decididos. Su voz grave y autorizada resonó en el salón iluminado únicamente por las luces de emergencia que se activaron automáticamente. Señoras y señores, no se preocupen por este pequeño contratiempo. En mis 60 años de experiencia empresarial he aprendido que las mejores oportunidades nacen de los momentos más inesperados, declaró Slim con una sonrisa enigmática que despertó la curiosidad de todos los presentes. Este apagón nos brinda la oportunidad perfecta para algo verdaderamente extraordinario que tengo en mente desde hace meses. Domelipa, intrigada por las palabras del magnate que había construido el imperio de telecomunicaciones más grande de América Latina, se acercó hacia el escenario con pasos cautelosos pero decididos. Su vestido dorado brillaba incluso en la penumbra, creando un efecto casi mágico que captó la atención de todos los presentes. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y curiosidad hacia el hombre más rico de México, mientras su mente analítica de creadora de contenido digital comenzaba a procesar las posibilidades que se abrían ante ella.
Pedro Fernández, reconociendo la importancia histórica del momento por su experiencia de décadas en el mundo del espectáculo, también se aproximó al escenario con esa elegancia natural que lo había caracterizado desde sus inicios como niño prodigio en la televisión mexicana. Su intuición artística le decía que algo trascendental estaba por suceder, algo que podría cambiar no solo su carrera, sino la industria del entretenimiento en México. Don Carlos, ¿qué tiene en mente?, preguntó Pedro con esa voz melodiosa que había conquistado corazones durante generaciones, mientras sus ojos brillaban con la emoción de quien ha vivido suficientes experiencias para reconocer cuando algo verdaderamente especial está por comenzar. Slim descendió del escenario con movimientos calculados, apoyándose ligeramente en su bastón mientras se dirigía hacia ambos artistas. Su mirada calculadora, la misma que había utilizado para construir su fortuna y convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, ahora se enfocaba en algo completamente diferente pero igualmente ambicioso: el poder transformador del entretenimiento y su capacidad para unir culturas y generaciones. Domelipa, Pedro, permítanme explicarles algo que he estado planeando durante meses, comenzó Slim con voz pausada pero cargada de emoción. Ustedes representan dos generaciones completamente distintas del espectáculo mexicano, pero también dos fuerzas complementarias que podrían crear algo nunca antes visto en la historia del entretenimiento. Tú, Pedro, eres la nostalgia viviente, la tradición musical que nunca pasa de moda, el puente emocional que conecta a tres generaciones de mexicanos con sus raíces más profundas. Y tú, Dominique, eres el futuro digital personificado, la voz de una generación que ha revolucionado la manera de comunicarse y entretenerse. La influencer sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar su nombre real pronunciado con tal respeto por el empresario más poderoso del país. Pedro, por su parte, asentía con creciente curiosidad, presintiendo que algo importante y posiblemente histórico estaba por suceder en esa boutique de Polanco sumida en la penumbra. Propongo algo que nunca se ha hecho antes en México, ni en ningún otro país de América Latina, continuó Slim, su voz adquiriendo un tono más conspirador que mantuvo a todos los presentes en absoluto silencio. Un proyecto que fusione la tradición musical mexicana con el poder ilimitado de las redes sociales y las telecomunicaciones, creando un fenómeno cultural que trascienda fronteras geográficas, barreras generacionales y diferencias socioeconómicas. Los flashes de los teléfonos celulares comenzaron a iluminar tenuemente el salón mientras los invitados grababan cada palabra, conscientes de que estaban siendo testigos de algo que probablemente se convertiría en historia del entretenimiento mexicano. El ambiente se había transformado completamente. Lo que había comenzado como una elegante fiesta de moda se estaba convirtiendo en el escenario de un anuncio que podría cambiar la industria del espectáculo. ¿Qué tipo de proyecto tiene en mente, don Carlos?, preguntó Domelipa con su característico acento norteño que había enamorado a millones de seguidores alrededor del mundo, mientras su mente empresarial, desarrollada a través de años de construir su marca personal, comenzaba a analizar las implicaciones de lo que estaba escuchando. Slim sonrió con esa expresión que había precedido a cada una de sus decisiones empresariales más audaces y exitosas, desde la adquisición de Telmex hasta la creación de su imperio en telecomunicaciones. Una serie de 10 conciertos únicos e irrepetibles, donde Pedro interpretará sus éxitos más emblemáticos y nuevas composiciones exclusivas, mientras Domelipa interactúa en tiempo real con millones de espectadores a través de todas las plataformas digitales existentes. Pero esto no será simplemente música y entretenimiento tradicional. El magnate hizo una pausa dramática que mantuvo a todos los presentes en vilo, mientras el silencio se volvía casi tangible en el salón. Cada concierto será transmitido simultáneamente a través de mis plataformas de telecomunicaciones, llegando a más de 300 millones de personas en toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Será el evento de entretenimiento más grande, más ambicioso y más tecnológicamente avanzado en la historia no solo de México, sino de todo el continente americano. Pedro sintió que su corazón se aceleraba mientras procesaba la magnitud de la propuesta. Después de 40 años de carrera, durante los cuales había actuado en telenovelas, grabado más de 30 álbumes y realizado cientos de conciertos, la propuesta de Slim representaba una reinvención total y revolucionaria de todo lo que había hecho hasta entonces. Don Carlos, eso suena absolutamente increíble, pero ¿cómo funcionaría exactamente?
¿Cuál sería la logística de un proyecto de semejante magnitud? Permíteme explicarte los detalles que revolucionarán la industria del entretenimiento, respondió Slim con entusiasmo creciente, sus ojos brillando con la misma pasión que había mostrado cuando explicaba sus primeras inversiones décadas atrás. Cada concierto será una experiencia completamente inmersiva y única. Pedro cantará en escenarios espectaculares diseñados específicamente para cada presentación, desde las majestuosas pirámides de Teotihuacán hasta las paradisíacas playas de Cancún, desde el histórico Zócalo capitalino hasta los místicos cenotes de Yucatán. Dua Lipa será la anfitriona digital global, conectando simultáneamente con audiencias de todo el mundo, realizando entrevistas exclusivas en vivo, creando contenido que se volverá viral instantáneamente y siendo el puente entre la tradición musical y la revolución digital. La influencer sentía que sus piernas temblaban de emoción mientras imaginaba las posibilidades infinitas que se abrían ante ella. La propuesta superaba sus sueños más ambiciosos y la catapultaría a un nivel de reconocimiento internacional que ni siquiera había osado imaginar. ¿Y qué obtendríamos nosotros de este proyecto tan ambicioso?, preguntó con la astucia empresarial que había desarrollado durante su meteórica carrera en redes sociales. Slim rió con genuina admiración hacia la sagacidad de la joven influencer. Inteligente pregunta, Dominique. Veo que además de talento tienes la mentalidad empresarial necesaria para triunfar en grande. Pedro recibirá $50 millones por los 10 conciertos, más un porcentaje significativo de todas las ganancias publicitarias y de merchandising. Tú recibirás $30 millones, además de convertirte en la embajadora oficial de todas mis empresas de telecomunicaciones en América Latina, lo que incluye contratos adicionales por otros 20 millones anuales durante los próximos 5 años. El silencio que siguió a esta revelación fue absolutamente sepulcral. Incluso en la penumbra del salón, se podía percibir la magnitud histórica del momento. Los invitados susurraban entre ellos con incredulidad y asombro, completamente conscientes de que estaban presenciando el nacimiento de algo que cambiaría para siempre la industria del entretenimiento en México y probablemente en toda América Latina. Pero hay algo mucho más importante que el dinero, continuó Slim, su voz adquiriendo un tono más personal y emotivo. Este proyecto no es solo entretenimiento comercial. Es mi legado cultural para México, mi manera de retribuir a un país que me ha dado todo lo que tengo. Quiero demostrar al mundo entero que nuestro país puede producir espectáculos que no solo rivalicen, sino que superen cualquier producción de Hollywood, Las Vegas o cualquier otra capital mundial del entretenimiento. Pedro se acercó más al magnate, sintiendo una conexión emocional profunda con las palabras que acababa de escuchar. Don Carlos, su propuesta es realmente tentadora y emocionante, pero ¿por qué específicamente nosotros? En México hay artistas más jóvenes, influencers con más seguidores, cantantes con más éxitos recientes, punto. Porque ustedes tienen algo que todo el dinero del mundo no puede comprar, autenticidad genuina, respondió Slim con una convicción que resonó en cada palabra. Pedro, tu voz ha sido la banda sonora de la vida de 3 generaciones consecutivas de mexicanos. Eres parte del ADN cultural de nuestro país, has estado presente en los momentos más importantes de millones de familias mexicanas. Tus canciones han acompañado primeros amores, bodas, celebraciones y también momentos de nostalgia y pérdida. Y Dua Lipa, tu capacidad natural para conectar emocionalmente con los jóvenes es absolutamente única. No eres solo una influencer más, eres una embajadora generacional que ha logrado que millones de jóvenes se sientan representados y comprendidos. Juntos representan el pasado glorioso, el presente vibrante y el futuro prometedor del entretenimiento mexicano. La influencer sintió lágrimas auténticas en sus ojos mientras procesaba las palabras del magnate. Nunca había esperado que su carrera en redes sociales, que había comenzado como un pasatiempo adolescente, la llevaría a un momento tan trascendental como este. ¿Cuándo comenzaríamos este proyecto? ¿Cuánto tiempo tendríamos para prepararnos?, preguntó con voz temblorosa de emoción. El primer concierto sería el 15 de diciembre, coincidiendo perfectamente con las celebraciones navideñas que son tan importantes para las familias mexicanas, explicó Slim con los ojos brillando de emoción y anticipación. Imaginen la magia de ese momento, Pedro cantando villancicos mexicanos tradicionales y canciones navideñas originales mientras Dua Lipa transmite en vivo desde diferentes puntos estratégicos del país,
mostrando cómo celebra la Navidad cada región de México, desde las posadas en Xochimilco hasta las pastorelas en Puebla. En ese momento preciso, como si hubiera sido orquestado por el destino mismo, las luces del salón se encendieron nuevamente, iluminando las caras emocionadas de los tres protagonistas de esta historia que estaba comenzando a escribirse. Los invitados aplaudieron espontáneamente, pero la atención seguía completamente enfocada en el trío que había capturado la imaginación y el interés de todos los presentes. Hay una condición fundamental que debo establecer desde este momento, añadió Slim con seriedad empresarial. Todo lo que hemos discutido esta noche debe mantenerse en absoluto secreto hasta el anuncio oficial que haremos en 3 semanas. La sorpresa y el impacto mediático serán fundamentales para el éxito del proyecto. Necesito que me den su palabra de que esto quedará entre nosotros hasta que yo personalmente dé la señal para hacer público el proyecto. Pedro extendió su mano hacia el magnate con la solemnidad de quien comprende la importancia histórica del momento. Don Carlos, acepto completamente su propuesta. Será un honor y un privilegio trabajar con usted y con Domelipa en este proyecto que cambiará nuestras vidas para siempre. La Influence, aún procesando la magnitud transformadora del momento, también extendió su mano con determinación. Yo también acepto sin reservas. Esto no solo cambiará mi vida, sino que espero que también inspire a millones de jóvenes mexicanos a perseguir sus sueños más ambiciosos. El apretón de manos entre los tres selló el acuerdo que revolucionaría completamente el entretenimiento mexicano y establecería nuevos estándares para la industria del espectáculo en todo el continente. Los fotógrafos presentes capturaron el momento histórico, aunque ninguno de ellos imaginaba la verdadera importancia y las consecuencias transformadoras de esa imagen que se convertiría en icónica. Ahora, celebremos este momento histórico, declaró Slim con una sonrisa triunfal que iluminó todo su rostro. Pero recuerden perfectamente, ni una sola palabra sobre nuestro proyecto hasta que yo personalmente dé la señal oficial. El resto de la noche transcurrió como un sueño surreal cargado de emoción y expectativas. Pedro y Domelipa conversaron durante horas, descubriendo que a pesar de la significativa diferencia generacional y sus orígenes completamente distintos, compartían una pasión genuina y profunda por conectar emocionalmente con el público mexicano. Slim observaba satisfecho desde la distancia, sabiendo que había encontrado la combinación perfecta de talento, autenticidad y carisma para su proyecto más ambicioso y potencialmente revolucionario. Durante las siguientes semanas, los preparativos comenzaron en el más absoluto secreto. Slim había contratado a los mejores productores de espectáculos del mundo, incluyendo al equipo que había diseñado las giras mundiales de Beyoncé y U2, ingenieros de sonido que habían trabajado en los conciertos más espectaculares de la historia y especialistas en transmisiones digitales que habían revolucionado la manera de consumir entretenimiento en vivo. Pedro se sometió a un riguroso programa de entrenamiento vocal y físico supervisado por los mejores especialistas internacionales. A pesar de sus 4 décadas de experiencia en el escenario, el cantante sabía que estos conciertos serían completamente diferentes a todo lo que había hecho anteriormente. La presión de cantar para 300 millones de personas en transmisión simultánea era abrumadora, pero también increíblemente emocionante y motivadora. Domelipa, por su parte, trabajaba intensivamente con un equipo de expertos en redes sociales y marketing digital para desarrollar contenido que complementara perfectamente las presentaciones musicales de Pedro. Su habilidad natural para el entretenimiento digital se potenciaba exponencialmente con la experiencia y conocimientos de profesionales que habían trabajado con las mayores estrellas mundiales del entretenimiento. Las locaciones comenzaron a prepararse con meses de anticipación. En Teotihuacán, estructuras temporales pero impresionantes se alzaban discretamente durante la noche, diseñadas para integrarse armoniosamente con el paisaje arqueológico sin dañar el patrimonio histórico. En Cancún, una plataforma flotante se construía en aguas cristalinas, mientras que en el Zócalo capitalino, sistemas de sonido subterráneos se instalaban para crear una acústica perfecta. 3 semanas antes del primer concierto, las primeras filtraciones comenzaron a aparecer en redes sociales, generando una curiosidad masiva que se extendía rápidamente por todo el país.
Fotografías de enormes estructuras siendo construidas en Teotihuacán circulaban en Twitter, rumores sobre la participación de Pedro Fernández en un proyecto secreto se multiplicaban en Facebook, y especulaciones sobre un posible anuncio importante de Carlos Slim dominaban las conversaciones en Instagram. La expectación creció exponencialmente cuando Domelipa publicó una fotografía misteriosa en su cuenta oficial de Instagram, mostrando únicamente su mano perfectamente manicurada sosteniendo un micrófono dorado con incrustaciones de jade, acompañada de la frase enigmática, algo verdaderamente mágico se acerca a nuestras vidas. El post se volvió viral instantáneamente, generando más de 10 millones de comentarios y miles de teorías sobre su significado real. Pedro, siguiendo meticulosamente la estrategia de marketing acordada, también compartió pistas crípticas pero emocionantes. Un video de él ensayando en un estudio de grabación de altísima tecnología, rodeado de músicos internacionales y equipos que parecían sacados de una película de ciencia ficción, con el comentario intrigante, preparándome para algo que nunca en mis 40 años de carrera he hecho antes. Sus fanáticos enloquecieron completamente tratando de descifrar el misterio, creando hashtags que se volvieron trending topics. La tensión y expectativa alcanzaron su punto máximo cuando Carlos Slim convocó a una conferencia de prensa en el emblemático Museo Nacional de Antropología, uno de los recintos culturales más importantes de México. La expectativa era tan alta que medios de comunicación internacionales de todo el mundo enviaron corresponsales especializados para cubrir el evento que prometía ser histórico. La mañana del anuncio, Slim apareció en el pódium principal del museo acompañado por Pedro Fernández y Domelipa. Los tres vestían elegantemente, Slim con un traje gris oscuro que proyectaba autoridad y seriedad, Pedro con un traje charro modernizado que honraba la tradición mexicana, y Domelipa con un vestido que combinaba colores tradicionales mexicanos con un diseño ultramoderno. La imagen de los tres juntos confirmó definitivamente las especulaciones más audaces de la prensa nacional e internacional. Señoras y señores, representantes de medios de comunicación, pueblo de México, comenzó Slim con su característica seguridad y carisma. Hoy anunciamos oficialmente un proyecto que redefinirá completamente el entretenimiento en México y establecerá nuevos estándares para toda América Latina. Los conciertos, tradición y futuro, combinarán la música más emblemática y emotiva de nuestro país con la tecnología más avanzada del mundo, creando una experiencia completamente nueva e inolvidable. Las preguntas de los reporteros se sucedieron sin parar durante más de una hora. ¿Cuál sería el costo total de producción? ¿Habría artistas invitados internacionales? ¿Los conciertos serían accesibles para el público general? ¿Qué medidas de seguridad se implementarían? ¿Cómo se garantizaría la calidad técnica de las transmisiones? Slim respondió cada pregunta con la habilidad y experiencia de un empresario que había enfrentado medios internacionales durante décadas. La inversión total será de $500 millones, convirtiéndose en la mayor inversión jamás realizada en un proyecto de entretenimiento en la historia de México. Habrá sorpresas musicales especiales en cada concierto, incluyendo colaboraciones con artistas internacionales, pero no revelaré todos los detalles todavía para mantener el elemento sorpresa. El acceso será completamente gratuito para el público presencial, aunque necesariamente limitado por la capacidad física de cada venue, pero cualquier persona en el mundo podrá acceder gratuitamente a las transmisiones digitales. La noticia se propagó como pólvora por todo el mundo en cuestión de minutos. Almohadilla Tradición y Futuro se convirtió en trending topic global número 1 en menos de una hora, superando incluso eventos deportivos y políticos internacionales. Los comentarios llegaban desde todos los continentes, expresando desde incredulidad hasta emoción desbordante, desde curiosidad hasta admiración por la ambición del proyecto. Los críticos especializados no tardaron en aparecer con sus análisis. Algunos cuestionaban la combinación aparentemente inusual de un cantante tradicional con una influencia digital, argumentando que las audiencias eran demasiado diferentes. Otros dudaban de la capacidad técnica real para transmitir simultáneamente a 300 millones de personas sin colapsos del sistema. Sin embargo, la mayoría de expertos en entretenimiento expresaba curiosidad genuina y expectativa por ver cómo se desarrollaría este experimento sin precedentes. La noche del primer concierto finalmente llegó con una expectación nacional e internacional sin precedentes.
Las pirámides de Teotihuacán se habían transformado en un escenario que parecía sacado de una película de ciencia ficción, pero manteniendo un respeto absoluto por el patrimonio arqueológico. Hologramas de quetzales volaban majestuosamente entre las estructuras prehispánicas mientras sistemas de sonido de última generación, instalados estratégicamente para no dañar las ruinas, garantizaban que cada nota musical llegara perfectamente a los 100.000 espectadores presentes físicamente. Pedro apareció en el escenario principal vestido con un traje que fusionaba magistralmente elementos tradicionales mexicanos con tecnología LED integrada discretamente. Su primera canción, la de la mochila azul, resonó con una potencia emocional que provocó lágrimas inmediatas en miles de espectadores, mientras que la audiencia digital expresaba su emoción a través de millones de comentarios en tiempo real. Domelipa, transmitiendo simultáneamente desde múltiples cámaras instaladas estratégicamente en diferentes puntos del complejo arqueológico, interactuaba dinámicamente con audiencias de todo el mundo. Su energía contagiosa y su capacidad natural para conectar emocionalmente complementaban perfectamente la profundidad emotiva de la música de Pedro. Saluden a México desde donde nos estén viendo, gritaba Domelipa con genuino entusiasmo mientras los comentarios en vivo mostraban mensajes emocionados desde Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Japón y docenas de países más, creando una verdadera comunidad global unida por la música mexicana. A medida que avanzaba el concierto, quedó completamente claro que Slim había logrado algo verdaderamente extraordinario y sin precedentes. La combinación de tradición musical profundamente arraigada, tecnología de vanguardia y carisma digital auténtico había creado una experiencia de entretenimiento completamente nueva que trascendía todas las categorías tradicionales. El momento cumbre llegó cuando Pedro interpretó Amorcito Corazón mientras fuegos artificiales sincronizados iluminaban las pirámides en una coreografía de luz que respetaba la majestuosidad del lugar. Domelipa, emocionada hasta las lágrimas, transmitía las reacciones del público mundial mientras leía comentarios en vivo. Los números de audiencia superaron todas las expectativas más optimistas, 400 millones de personas conectadas simultáneamente sin ningún problema técnico. Pero la verdadera sorpresa llegó en los minutos finales del concierto. Carlos Slim subió al escenario con un anuncio que nadie, absolutamente nadie, había anticipado. Este magnífico concierto es solo el comienzo de algo aún más grande. El próximo concierto será en colaboración con artistas internacionales de primer nivel que vendrán específicamente a México para unirse a Pedro y Domelipa en esta celebración de nuestra cultura. Las especulaciones se desataron inmediatamente en redes sociales y medios internacionales. ¿Shakira? ¿Bad Bunny? ¿Luis Miguel? ¿Alejandro Sanz? ¿Yacian yo? Slim sonrió misteriosamente, sabiendo perfectamente que había logrado mantener viva la expectación y curiosidad global por los próximos eventos. Los conciertos que siguieron superaron incluso el éxito rotundo del primero. En Cancún, Pedro cantó rodeado de cenotes iluminados artificialmente con tecnología submarina mientras Domelipa buceaba en aguas cristalinas transmitiendo en vivo una perspectiva única nunca antes vista. En el Zócalo capitalino, 200.000 personas cantaron al unísono Cielito Lindo mientras la audiencia digital alcanzaba los 500 millones de espectadores conectados simultáneamente. El impacto económico fue inmediato y masivo. El turismo en México se disparó un 300% en los meses siguientes, con visitantes internacionales que querían conocer las locaciones de los conciertos. Las canciones de Pedro regresaron a las listas de popularidad mundial, ocupando posiciones que no había alcanzado en décadas. Domelipa se convirtió oficialmente en la influencer más seguida de América Latina, superando los 100 millones de seguidores, pero más allá de los números impresionantes, el proyecto había logrado algo mucho más profundo y significativo: reconectar a los mexicanos con su identidad cultural más auténtica. Generaciones que habían crecido escuchando la música de Pedro redescubrían su amor por las tradiciones musicales del país, mientras jóvenes que solo conocían música urbana internacional se emocionaban genuinamente con boleros, rancheras y baladas tradicionales. Medios internacionales comenzaron a llamar al fenómeno el milagro mexicano del entretenimiento. Documentalistas de Netflix, Amazon Prime, HBO y Disney Plus se peleaban por
los derechos exclusivos para contar la historia completa detrás del proyecto, ofreciendo sumas millonarias por acceso total a material detrás de cámaras. Carlos Slim, observando el desarrollo del proyecto desde su oficina en el piso más alto del edificio Inbursa, sonreía satisfecho mientras revisaba reportes de audiencia que superaban todas las proyecciones. Había logrado algo que ni siquiera él había previsto completamente: crear un legado cultural que trasciende generaciones, fronteras geográficas y diferencias socioeconómicas. El 10º y último concierto se realizó en una locación que simbolizaba perfectamente la esencia del proyecto, el Castillo de Chapultepec, cargado de historia y significado nacional. Pedro, Domelipa y un coro de 200 niños mexicanos de diferentes estados interpretaron el himno nacional mientras la bandera mexicana ondeaba majestuosamente, creando un momento de profundo patriotismo y unidad nacional. Las lágrimas no se hicieron esperar entre los espectadores presentes y virtuales. Millones de mexicanos residentes en Estados Unidos, Europa y otros países sintieron un orgullo patriótico que no habían experimentado en años. El proyecto había logrado lo que parecía imposible: unir a un país completo a través del poder transformador del entretenimiento auténtico. En la celebración posterior, realizada en los Jardines de los Pinos con la participación de personalidades de la política, el entretenimiento y los negocios, Carlos Slim alzó una copa de tequila premium y brindó emocionado: por Pedro, por Domelipa, por todos los mexicanos que hicieron posible este sueño, y por demostrar al mundo entero que cuando los mexicanos nos unimos detrás de un proyecto común, podemos conquistar corazones y mentes sin importar fronteras o idiomas. La historia de esa noche mágica en Polanco, que había comenzado con un simple apagón accidental, se había convertido en la génesis de un fenómeno cultural que cambiaría para siempre la percepción mundial del entretenimiento mexicano y la capacidad creativa de México. Pedro Fernández, ahora con más de 50 años de carrera artística, había experimentado la reinvención más exitosa y significativa de su vida profesional. Domelipa se había consolidado como una figura trascendental del entretenimiento latinoamericano, respetada tanto por jóvenes como por adultos de todas las edades. Y Carlos Slim había demostrado que su visión empresarial podía crear algo infinitamente más valioso que dinero: orgullo nacional, unidad cultural y un legado que perduraría por generaciones. Los tres habían logrado algo que inicialmente parecía imposible: demostrar que México podía competir exitosamente con cualquier potencia mundial en el ámbito del entretenimiento, manteniendo su identidad única, su autenticidad cultural y sus valores tradicionales sin comprometer la innovación tecnológica. Meses después del último concierto, las repercusiones continuaban expandiéndose como ondas en un estanque. El proyecto Tradición y Futuro se había convertido en un estudio de caso obligatorio en las universidades más prestigiosas del mundo, desde Harvard Business School hasta la London School of Economics, analizado como el ejemplo perfecto de cómo la visión empresarial audaz, el talento artístico auténtico y la innovación tecnológica pueden crear fenómenos culturales que trascienden fronteras geográficas y diferencias generacionales. La industria del entretenimiento mundial había tomado nota del éxito mexicano. Productores de Broadway visitaban México para entender los elementos que habían hecho posible este fenómeno. Ejecutivos de Las Vegas estudiaban la posibilidad de replicar el modelo en Nevada. Incluso empresarios chinos habían enviado delegaciones para aprender sobre la integración exitosa de tradición y modernidad. Pedro Fernández recibió ofertas millonarias de casas disqueras internacionales, pero decidió mantener su lealtad a México y fundar su propia compañía discográfica enfocada en promover talento musical mexicano emergente. Este país me dio todo lo que soy, declaró en una entrevista exclusiva con CNN. Ahora es mi turno de devolver ese regalo ayudando a la próxima generación de artistas mexicanos. Domelipa, por su parte, utilizó su nueva plataforma global para crear la Fundación Sueños Digitales, dedicada a enseñar habilidades tecnológicas y empresariales a jóvenes de comunidades marginadas en toda América Latina. Su objetivo era democratizar el acceso a las oportunidades digitales y crear una nueva generación de emprendedores latinoamericanos. Quiero que cada joven en México y América Latina sepa que no importa de dónde vengas o cuáles sean tus limitaciones económicas, explicó Domelipa durante el lanzamiento de su fundación. Con creatividad, trabajo duro y acceso a la tecnología, puedes construir tu propio camino hacia el éxito. Carlos Slim, observando el impacto transformador de su inversión, decidió expandir el concepto.
Anunció la creación de Patrimonio Cultural Digital, una iniciativa de $1.000 millones destinada a preservar y promover digitalmente el patrimonio cultural de todos los países latinoamericanos. El proyecto incluía la digitalización de archivos históricos, la creación de experiencias virtuales en sitios arqueológicos y la producción de contenido educativo de alta calidad disponible gratuitamente para estudiantes de todo el mundo. La cultura es la verdadera riqueza de nuestros pueblos, declaró Slim durante el anuncio. Mi responsabilidad como empresario mexicano es asegurarme de que esta riqueza sea accesible para las futuras generaciones, sin importar dónde nazcan o cuáles sean sus circunstancias económicas. El gobierno mexicano, reconociendo el impacto positivo del proyecto en la imagen internacional del país, creó el Premio Nacional de Innovación Cultural, otorgado anualmente a iniciativas que combinen tradición y modernidad para promover la cultura mexicana. Los primeros galardonados fueron, naturalmente, Carlos Slim, Pedro Fernández y Domelipa, en una ceremonia celebrada en el Palacio de Bellas Artes. La ceremonia de premiación se transmitió en vivo a más de 50 países, consolidando la posición de México como líder en innovación cultural. El presidente mexicano, en su discurso, declaró: estos tres mexicanos han demostrado que nuestro país no solo puede competir globalmente, sino liderar la transformación de industrias enteras. Son un ejemplo de lo que podemos lograr cuando combinamos nuestras tradiciones con visión de futuro. Un año después del primer concierto, Netflix estrenó la serie documental El Milagro de una Noche, que narraba la historia completa del proyecto desde esa noche mágica en Polanco hasta sus repercusiones mundiales. La serie se convirtió en la producción documental más vista en la historia de la plataforma, siendo traducida a más de 40 idiomas. El episodio final mostraba entrevistas íntimas con los tres protagonistas, reflexionando sobre cómo una decisión tomada en un momento de inspiración había cambiado no solo sus vidas, sino la percepción mundial sobre el potencial creativo de México. Nunca imaginé que esa noche en Polanco cambiaría mi vida de manera tan radical, confesó Pedro Fernández frente a las cámaras. Pero lo más importante no es cómo cambió mi carrera, sino cómo logró que millones de jóvenes redescubrieran el orgullo de ser mexicanos y la belleza de nuestra música tradicional. Domelipa, ahora reconocida como una de las emprendedoras más influyentes de América Latina, compartió su perspectiva. Ese momento me enseñó que las redes sociales pueden ser mucho más que entretenimiento superficial. Pueden ser herramientas poderosas para preservar cultura, unir generaciones y crear oportunidades reales para millones de personas. Carlos Slim, reflexionando sobre el legado del proyecto, ofreció una perspectiva más amplia. Este proyecto me demostró que el éxito empresarial verdadero no se mide solo en ganancias financieras, sino en el impacto positivo que puedes crear en la vida de las personas. Hemos logrado algo que trasciende los negocios, hemos fortalecido la identidad cultural de toda una región. La influencia del proyecto se extendió más allá del entretenimiento. Universidades mexicanas reportaron un aumento del 300% en estudiantes internacionales interesados en estudiar cultura mexicana y tecnologías digitales. El turismo cultural experimentó un crecimiento sin precedentes, con visitantes que llegaban específicamente para experimentar las locaciones de los conciertos. Teotihuacán implementó tours nocturnos con tecnología de realidad aumentada que recreaban elementos de los conciertos, ofreciendo a los visitantes una experiencia inmersiva que combinaba historia prehispánica con innovación tecnológica. Los cenotes de Yucatán desarrollaron experiencias subacuáticas únicas que atraían a turistas de todo el mundo. El impacto económico se calculó en más de $5.000 millones en ingresos adicionales para la economía mexicana durante el primer año posterior a los conciertos. Sectores como hotelería, restaurantes, transporte y artesanías experimentaron crecimientos significativos directamente atribuibles al fenómeno tradición y futuro. Pero quizás el impacto más significativo fue social y cultural. Estudios sociológicos posteriores documentaron un incremento notable en el orgullo nacional entre jóvenes mexicanos, particularmente aquellos residentes en Estados Unidos y otros países. El proyecto había logrado crear puentes generacionales que parecían imposibles en la era digital. Familias mexicanas reportaron que los conciertos habían generado conversaciones entre abuelos y nietos sobre tradiciones musicales que se estaban perdiendo.
Las canciones de Pedro Fernández se convirtieron en banda sonora de reuniones familiares, mientras que las plataformas digitales de Domelipa se llenaron de contenido intergeneracional. 5 años después, el proyecto había evolucionado hacia una plataforma permanente de intercambio cultural. Tradición y Futuro se había convertido en una marca global que producía contenido educativo, organizaba intercambios culturales y financiaba proyectos de preservación patrimonial en toda América Latina. Pedro Fernández, ahora considerado un embajador cultural de México, había expandido su trabajo hacia la educación musical. Su fundación Voces del Futuro había establecido escuelas de música gratuitas en comunidades rurales, donde niños y jóvenes aprendían tanto música tradicional como tecnologías digitales de producción musical. Cada niño que aprende a tocar una guitarra o a cantar una ranchera está preservando nuestra cultura para el futuro, explicaba Pedro durante una visita a una de las escuelas en Oaxaca. Pero también está desarrollando habilidades que le permitirán crear su propio camino en la industria musical moderna. Domelipa había evolucionado hacia el activismo social y empresarial. Su fundación Sueños Digitales había graduado a más de 100,000 jóvenes en habilidades tecnológicas, muchos de los cuales habían creado sus propias empresas o se habían convertido en influencers exitosos. Su modelo se había replicado en 15 países latinoamericanos. Ver a jóvenes de comunidades marginadas crear sus propios negocios digitales es la satisfacción más grande que he experimentado, declaró Domelipa durante una conferencia en el Foro Económico Mundial. Hemos demostrado que el acceso a la tecnología y la educación puede quebrar ciclos de pobreza y crear oportunidades donde antes no existían. Carlos Slim, reconociendo el éxito del modelo, había expandido patrimonio cultural digital hacia una iniciativa global que trabajaba con UNESCO para preservar digitalmente patrimonio cultural en riesgo alrededor del mundo. El proyecto había documentado tradiciones musicales en África, preservado lenguas indígenas en Asia y creado archivos digitales de arte ancestral en Oceanía. La cultura es el patrimonio común de la humanidad, reflexionaba Slim durante una entrevista con BBC. Nuestro experimento en México nos enseñó que cuando preservas y celebras la cultura propia, en realidad estás contribuyendo a la riqueza cultural de toda la humanidad. La historia que había comenzado con un encuentro casual en una boutique de Polanco se había convertido en un movimiento global que redefinía las posibilidades del entretenimiento, la preservación cultural y el impacto social de la tecnología. Documentalistas, sociólogos y economistas continuaban estudiando el fenómeno tradición y futuro como un ejemplo de cómo la colaboración entre sectores aparentemente distintos puede crear soluciones innovadoras para desafíos complejos. El proyecto había demostrado que el entretenimiento podía ser simultáneamente rentable, culturalmente significativo y socialmente transformador. En una entrevista conjunta realizada 5 años después de esa noche mágica en Polanco, los 3 protagonistas reflexionaron sobre el legado de su colaboración. Lo más hermoso de esta historia, concluyó Pedro Fernández, es que comenzó con 3 mexicanos que decidieron soñar en grande y terminó inspirando a millones de personas alrededor del mundo a valorar sus propias tradiciones culturales. Hemos demostrado que México puede liderar globalmente cuando nos atrevemos a combinar lo mejor de nuestro pasado con las posibilidades infinitas del futuro, agregó Domelipa. Carlos Slim, sonriendo con la satisfacción de quien ha visto un sueño superar todas las expectativas, concluyó: esta historia demuestra que los verdaderos milagros ocurren cuando las personas se atreven a actuar sobre sus visiones más audaces. Esa noche en Polanco no solo cambió nuestras vidas, cambió nuestra comprensión de lo que es posible cuando México se atreve a soñar sin límites. La historia de Tradición y Futuro se había convertido en una leyenda moderna que inspiraba a emprendedores, artistas y visionarios alrededor del mundo, demostrando que las ideas más transformadoras a menudo nacen de encuentros inesperados y la valentía de perseguir sueños que parecen imposibles, y todo había comenzado con un simple apagón en una boutique de Polanco, donde 3 mexicanos decidieron que era hora de mostrar al mundo el verdadero potencial de su país. ¿Te emocionó esta increíble historia de 3 mexicanos que conquistaron el mundo? Dale like si te llenó de orgullo patrio. Comenta desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo y cuéntanos qué fue lo que más te impactó. Comparte esta historia con tu familia y amigos para que todos conozcan el poder de soñar en grande. Suscríbete y activa la campanita para más historias que celebran el talento mexicano. Juntos demostramos que México puede conquistar corazones